Hola, ¿qué tal, jóvenes? Sean todos bienvenidos a su materia delitos en particular. Y en esta ocasión vamos a empezar a hablar ya de la segunda parte de lo que es el tema de delitos patrimoniales. Si recuerdan, hablar de esta materia es hablar todo lo que dañe en la propiedad, todo lo que dañe en su persona, todo lo que se refiera a los bienes económicos, que el Estado pues es el encargado de protegerlos. Bien, vamos a empezar ya con esta segunda etapa de su materia delitos en particular, donde pues vamos a hablar hoy de un delito que también ha lacerado mucho a la sociedad y donde yo he visto y con conocimiento de causa muchas personas abusan de la confianza. Esa confianza que se les da de tener desde un automotor, desde tener una casa, desde un objeto bien mueble, donde se le permite a la persona usarlo y donde precisamente por el abuso que se le tiene, esa confianza que muchas veces mal dada a ciertas personas, abusan de ella. Bueno, vamos a iniciar hablando de otro tema más en materia de delitos en particular. Bueno, hablar de este tema, abuso de confianza, lo quiero tocar desde el punto de vista del derecho. El abuso de confianza es un delito en el que el delincuente abusa de la confianza depositada por la víctima. Sabemos que la víctima, pues es desde el punto de vista una persona que tiene esa cualidad de depositar la confianza en alguien, más sin embargo es burlada. Viéndolo desde el punto de vista del derecho, el abuso de confianza entre los más comunes es la apropiación indebida de bienes. En este caso, se aprovechan que la víctima le concede el uso o la tenencia de dicho bien. Aquí podemos hablar desde el más común, que es un vehículo, que es el prestarle la propiedad, el prestarle dinero, bajo la confianza pues de que se lo va a regresar. Mas sin embargo, en materia de derecho, pues está dentro de la ley y es castigado al que abuse como tal de la confianza de una persona. Cuando hablamos del delito de abuso de confianza, lo podemos definir también que es una persona que con la intención de engañar, defraude o se apropie de un bien ajeno que ha sido bajo la tutela por el propietario. Yo te lo presto, tú cuídamelo, toma posesión de él, mas sin embargo no deja de ser mío. Y ahí es donde se da el abuso de confianza, cuando la persona niega totalmente de ello y se quiere apropiar como tal. El abuso de confianza es considerado, jóvenes, como un acto delictivo, mediante el cual una persona, en perjuicio de otra, dispone para sí o para cualquier cosa ajena de la que se le ha transmitido la simple tenencia. Cuando hablamos de la tenencia se refiere a la posesión. Como les comento, puede ser desde una casa, puede ser desde un automóvil, puede ser una bicicleta, se me ocurre, hasta el uso de algunas instalaciones. Aquí el detalle es que una persona se quiera apropiar de la misma, siempre y cuando pues se le dio nada más la tenencia. Bueno, vámonos a hablar acerca de la jurisprudencia. Una vez que tenemos el concepto de abuso de confianza, vamos a hablar qué nos dice la ley respecto al abuso de confianza. Para esto, pues vamos a abordar el Código Penal Federal en el artículo 382, capítulo segundo. Dice: al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de cualquier cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio. ¿Qué tan importante es analizarlo desde el punto de vista de la criminología? Hasta dónde este tema del abuso de confianza pues es punible y es castigable y es observable por la ley. Hasta dónde de repente el victimario
abusa pues de esa, valga la redundancia, confianza que se le brinda, mas sin embargo se puede cometer una actividad ilícita que va más allá de haberle otorgado esa confianza a la persona. El Código Penal Federal, ¿sí?, habla de que se le sancionará con prisión hasta 1 año y una multa de 100 veces el salario, cuando el monto del abuso no exceda de 200 veces el salario mínimo. ¿Qué tan importante es? Bueno, desde mi punto de vista yo considero que así sea poquito, mucho, muy grande o de mucho valor, es un delito y tiene que ser castigado por el Estado. Hasta donde mucha gente ha perdido sus propiedades, ha perdido todo lo que se considera un bien jurídico tutelado, simplemente por tener la confianza en una persona o en varias. Bueno, el artículo 385 nos sigue hablando del delito de abuso de confianza y menciona que se considera como un abuso de confianza y se sancionará con 6 meses hasta 6 años de prisión y una multa hasta 100 veces el salario mínimo. Lo reitero, es un delito punible, es un delito que se paga con cárcel, mas sin embargo, qué importante es pues la reparación del daño. Bueno, sigamos hablando de otra ley como la es el Código Penal del Estado de Jalisco. Si ustedes checan su ley, en el capítulo 3 nos habla del delito de abuso de confianza y dice a la letra del artículo 245: comete el delito de abuso de confianza el que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de una cosa ajena mueble de la cual se le haga transmitido la tenencia y no el dominio. Fíjense, en muchas de las ocasiones hay personas que les prestan un automóvil, les prestan una casa para vivir, simplemente nada más con el hecho de que la cuiden, la mantengan, o igual el vehículo, mas sin embargo se apropian de ella. Cuando la víctima requiere que se le devuelva su propiedad, es donde tenemos el problema, donde las autoridades, pues uno por tener la posesión y el otro por manifestarse el dueño y tener así una escritura, una factura de un automóvil, ahí es donde pueden meter en problemas a las autoridades. Mas sin embargo, uno por la posesión y otro por tener el documento, pues los dos son presentados ante una autoridad y si se comprueba el delito, es abuso de autoridad. En este caso, si el servidor público no le presta el apoyo o se inclina por uno o por otro, se daría ese abuso de autoridad. Pero más sin embargo, a donde va enmarcado el tema del día de hoy, pues como autoridad debemos de ser imparciales, debemos de darle a la víctima su lugar, así como también no podemos ser juez o parte. Tenemos que cuidar mucho ese aspecto del abuso de autoridad para que se tipifique el abuso de confianza como tal. Bueno, el Código Penal Federal, si se fijaron, tiene mucha semejanza con el Código Penal del Estado de Jalisco, ya que de una manera u otra se ven tipificados como tal. Mas sin embargo, hay algunas atenuantes que tengo que comentarles. Una de ellas es el artículo 246 del Código Penal del Estado de Jalisco. Y dice: al responsable del delito de abuso de confianza se le sancionará solo por querella del ofendido. Esto quiere decir que no solamente en el caso de que me lo señalen, yo como servidor público lo pueda arrestar. No, necesito, una vez que sea presentado, que la víctima vaya y ratifique su denuncia. No puede ser nada más como comúnmente le llamamos por oficio. No, tiene que haber querella, tiene que haber queja ante una autoridad judicial, en este caso el Ministerio Público, que es el encargado de recibir las denuncias y es el representante de la sociedad. Bien, ¿qué tan importante en este tema de los delitos patrimoniales poder analizar otro más que también lacera a la sociedad y lacera la economía de todos los ciudadanos que con mucho trabajo y esfuerzo cada día van haciendo de ellos un patrimonio? Ahora toca la ocasión de hablar del delito de fraude.
El hablar del delito de fraude, vámonos viendo desde un punto de vista conceptual, dice, es el sujeto que engañando a uno o aprovechándose del error en que se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. El fraude, pues está contemplado en las legislaciones mexicanas como un delito patrimonial. El hablar del fraude es un acto ilegal realizado por una o por varias personas, ya sean físicas o jurídicas, de una manera u otra, a través de alguna empresa fantasma, podríamos decir, a través de alguna institución pública que de cierta manera pueda engañarlos. Es por ello que el hablar de este delito patrimonial pues lleva a obtener algún provecho perjudicando los intereses de otros. Regularmente lo vemos en situaciones de tarjetas de crédito, lo vemos en situaciones, el fraude, compra-venta, no sé, de un bien común, como es un carro que no tenga una factura original. Entonces aquí es donde se comete o se figura el delito de fraude. Es importante, cuando hablamos de este tema, hacernos preguntas que nos van a ayudar a entender un poquito más lo relacionado al tema. Por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de fraudes más comunes? Voy a mencionar algunos que son muy importantes. Por ejemplo, el robo de identidad. Muchas de las personas tienen cuentas de Facebook, tienen cuentas de correo, Twitter, WhatsApp, y suben información personal que eso no se debe de hacer. Sabemos que en las redes sociales se puede compartir mucha información y es muy peligrosa. Se ha detectado por las policías cibernéticas hasta donde las personas suben informaciones en qué bancos se encuentran, qué cuentas bancarias, hacia qué lado van a viajar, y todo eso, no crean, el delincuente lo está observando. Otro tipo de fraude común es los pagos por adelantado, donde tú solicitas un servicio, lo pagas por adelantado y al final de cuentas es falso el lugar, no existe la persona, no existe la empresa. Regularmente lo vemos en lo que son los viajes de vacaciones, que de repente la empresa pues resulta que no existe y no hay un lugar físico donde tú los puedas localizar. El tercero son los empeños, hasta donde hay cosas que de repente, desde un automóvil, el oro, alguna casa que de cierta manera estaba hipotecada y te la dan a cambio de un préstamo en dinero, y resulta que es ilícito a la hora de querer cobrar o hacer un embargo, es ilícito. Otro que es uno de los más comunes son los billetes falsos, hasta donde pues andan circulando muchos de estos billetes apócrifos que de cierta manera, si los vemos, son tal cual la copia real de uno, podemos decir, original. Y número 5, los pagarés y letras de cambio. Hay muchas personas que, a pesar de que firmaron un documento, se comprometieron ante la persona, pues no lo quieren pagar, no lo quieren cubrir, porque al final de cuentas las personas tienen la posesión, no se los puedes quitar, mas sin embargo, aunque se haya hecho un documento como tal, las personas pueden alegar que no es su firma y que pues no lo van a cometer. ¿Sí? Bueno, a grandes rasgos, este es el fraude. Pero ahora viene lo importante. ¿Qué nos dice la ley acerca de lo que es el fraude? El capítulo 3, en el artículo 386 del Código Penal Federal, nos da una definición certera de lo que es el fraude. Dice a la letra: comete el delito de fraude el que, engañando a uno o aprovechándose del error en que se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Con engaños, con mentiras, con falsedades, la persona lo logra engañar. Hablar del delito de fraude
sí tiene ciertas penalidades que pues son importantes recalcarlas porque son delitos que no pueden quedar impunes y van en contra del patrimonio de la sociedad. Y dice una de ellas que va de 3 días hasta 12 años de prisión y de 30 hasta 120 días de salario. Hay ocasiones que, lejos de las multas o las sanciones que puedan tener por cometer este delito, la víctima lo único que busca que es que se le resarza el daño, hasta donde, llegando a través de un juicio sumario, puede haber un acuerdo en esta situación, pero bueno, ya los casos especiales los ve el juez de juicio oral. Continuamos. El hablar de este delito, el artículo 387, fracción segunda, dice: al que por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de ella, o la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo. La gente en la actualidad comete muchas fechorías y de repente las personas actúan con buena voluntad y son engañadas. Pero yo también aquí creo que la gente debe de, y está obligada a preguntar si realmente el objeto bien mueble que quiere comprar es lícito, no tiene problemas ante la autoridad, o de repente preguntarse por qué está tan barato, por qué tiene tanta facilidad de venderse. El detalle que aquí es que la sociedad cae en los delitos por buena fe, por lo que tú quieras, me lo vendieron, es un conocido, y la gente cae en aras del delito. Mas sin embargo, yo como autoridad pues no puedo actuar de buena fe, yo voy a actuar de acuerdo a lo que tengo en ese momento y bajo mando y conducción del Ministerio Público. Mas sin embargo, se da la figura del delito, uno tiene que proceder con quien tenga la posesión y con el señalado. Bien, este delito, en la fracción quinta de dicho artículo, habla que al que compre una cosa mueble, ofreciendo pagar su precio al contado y rehúse después de recibirla, hacer el pago o devolver la cosa. Fíjense qué tan importante es que la gente, los ciudadanos, las personas estén conscientes de lo que es mal habido. Me ha tocado situaciones donde los ciudadanos, es que yo no sabía, yo actué de buena fe, la persona me dijo que sus oficinas estaban en tal lado, nosotros acudimos y las observamos, mas sin embargo, a la hora de una situación como esta, se da la figura del delito. El hablar del delito en mención, en la fracción séptima, hay otro apartado que también tiene que ver mucho y es muy importante mencionarlo. Dice: al que vende a dos personas una misma cosa, sea mueble o raíz, y reciba el precio de la primera o de la segunda, enajenación de ambas o parte de él, o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o del segundo comprador. ¿Hasta dónde la gente comete fechorías que hasta 2 veces venden el mismo objeto? Puedo hablar de un carro, puedo hablar de una casa, puedo hablar desde un reloj, una bicicleta, y lo vende 2 veces, a todos les da recibos, a todos les da factura, y al final de cuentas es falso y se fuga con las cosas. El derecho lo contempla como tal y es castigable y es punible. Entonces, ¿qué tan importante es abordarlo? En la fracción décima también habla de este delito y dice: al que simule un contrato, un acto o escrito judicial con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido. Ustedes saben que los contratos, vas hasta una papelería, lo compras y adelante. Mas sin embargo, la gente debe de leer muy bien las cláusulas, debe de asegurarse desde por ejemplo, un vehículo que esté pagado correctamente, todos sus adeudos, que esté a nombre de la persona, credenciales de lector. Y ahorita en la actualidad no se vale actuar de buena fe. Tenemos que comprobarlo todo bajo la legalidad, porque la ley es muy clara y si figura en uno de estos artículos o fracciones, pues será consignado por las autoridades. En la fracción 11, hablando más de este delito,
También existe el fraude al que por sorteos, rifas, loterías, promesas de venta o por cualquier medio se quede en todo o en parte con las cantidades recibidas sin entregar la mercancía o el objeto ofrecido. No sé si han observado en la televisión que muchas veces se dice: el interventor de la Secretaría de Gobernación da fe en la legalidad de este sorteo y lo presentan. Es un acto jurídico en el cual se da fe de lo que se está haciendo. Pero ¿qué sucede cuando las personas, con amigos, con conocidos, con parientes, le entran a las famosas rifas o tandas y de repente no les pagan cuando le toca su número o cuando les toca su rifa? Y las personas acuden ante una autoridad manifestando pues que han sido fraudeadas. Mas, sin embargo, pues el proceso es muy cansado, no hay respuesta muy rápida por las autoridades porque no existe un documento como tal, que puede ser una letra, un pagaré, nada más fue de palabra, y ahí es donde pues son situaciones donde la autoridad no puede proceder del todo. Bueno, continuamos. En la fracción 21 dice: al que libre un cheque contra una cuenta bancaria que sea rechazado por la institución o sociedad nacional de crédito correspondiente, los famosos cheques sin fondo. Muchas personas, yo lo sigo viendo en la actualidad, van, compran un carro, lo ven y qué bien, le dan la factura del automóvil, se lo endosan. Y es increíble que todavía haya personas que actúen de buena fe, van al banco, llegan y no tiene fondos el cheque. O muchas veces el banco recibe el cheque, lo depositan y dicen: en 24 horas estará hecho su depósito. Pasan 24 horas y jamás el dinero surtió efecto. Las famosas transferencias que muchas veces hasta se va el sistema y quedan en el limbo. Y es donde las personas pues no saben qué hacer, porque no sé hasta dónde en el 2021 todavía sigue existiendo personas que crean en situaciones como estas. Abordando y comparando otra ley, en el capítulo 6, en el Código Penal del Estado de Jalisco, nos habla del fraude y nos dice en el artículo 250: comete el delito de fraude el que, engañando a alguno o aprovechándose del error en el que se halle, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro o beneficio indebido para sí o para otro. Si hacemos una comparación con el Código Penal Federal, pues observamos que es la misma figura delictiva, mas sin embargo hay cosas que sí es importante mencionarlas. Por ejemplo, en la fracción 5, al que compre una cosa mueble ofreciendo pagar el precio al contado y rehúse después de recibirla hacer el pago o devolver la cosa. Hay ciudadanos, hay personas que cínicamente quedan en un trato y a la hora de pagar ellos ya tienen la posesión y se rehúsan al pago. Mas sin embargo, meten en un problema a la autoridad cuando la propiedad ya fue endosada, la propiedad ya fue dada. Y ahí es donde se da el delito de fraude. Bueno, a las fiscalías pues les toca investigar este tipo de situaciones, mas sin embargo pues el ciudadano se ve atorado por la buena fe de actuar, ¿sí? Bueno, en esta ley también nos habla en la fracción 7, dice: al que venda a 2 o más personas una misma cosa, sea mueble o raíz, y reciba el precio de alguna de las enajenaciones o parte del mismo o cualquier otro lucro con perjuicio de alguno de los compradores. Aquí tenemos una fracción idéntica al Código Penal Federal. Bien, y por último, en este Código Penal del Estado de Jalisco, en la fracción 8, ya para cerrar el tema del fraude, dice: al que simulare un juicio u contrato, un acto o escrito judicial con perjuicio de otro para obtener cualquier beneficio indebido. Fíjense hasta dónde se ha encontrado en este último año notarías dando documentos apócrifos. Tenemos el ejemplo de
el bosque de los Colomos, donde una persona hace mención que es propietario de unas hectáreas de bosque allá para el costado poniente de la ciudad de Guadalajara, donde pues servidores públicos se prestan a este tipo de fraudes que son propiedades de la nación, son propiedades de los ciudadanos. Y aquí es donde entra el dilema pues de la figura de la autoridad, hasta donde se hacen contratos, documentos apócrifos, que muchas veces uno los ve y sí, viene el escudo, viene el membrete, vienen los teléfonos, las firmas originales, mas sin embargo al darnos cuenta estamos dando por hecho que es un fraude. Entonces este es uno de los delitos que ha lacerado bastante a la sociedad y ha formado parte de situaciones donde las personas se ven agravados en contra de ese bien jurídico tutelado. También, muchachos, creo yo que el actuar de buena fe los ciudadanos pues les ha propiciado que sean lacerados en su persona y en sus bienes económicos que con tanto trabajo muchas personas han conseguido durante su vida. Este tema de los delitos en particular, y hablando nueva cuenta de los delitos patrimoniales, hay otro problema también muy grande que mucha gente lo sigue realizando, lo sigue cometiendo, y la ciudadanía sigue cayendo en el engaño. En el engaño con la finalidad de tratar de sacar provecho a circunstancias que luego se les sale al revés. Y me refiero al delito de la extorsión, de igual manera tipificado ante la ley. Fíjense bien, jóvenes, el hablar de la extorsión, vámonos viendo nuevamente desde un punto de vista conceptual, dice que es un tipo de fraude que consiste en utilizar la intimidación a través de comunicaciones telefónicas para extorsionar a la víctima, que es una de las más comunes y está tipificada en la ley. Hablar un poquito acerca de la historia de la extorsión tiene sus orígenes aproximadamente por el año 2000, cuando el uso de la telefonía celular se amplió a grandes sectores de la sociedad. Esto quiere decir que cualquier persona podía ir a una tienda de conveniencia, comprar un teléfono celular desechable y todo el mundo podría tener este acceso. Mas, sin embargo, se empezaron a dar este tipo de delitos. La extorsión se comienza a utilizar, por ejemplo, esos aparatos de comunicación donde el extorsionador, por mencionar la figura del victimario, contacta a sus posibles víctimas mediante llamadas telefónicas o mediante textos en los cuales pues, las personas los leen y los observan. Regularmente, hablar de la extorsión lo vamos a ver desde el punto de vista de algunos escenarios donde las víctimas las hacen parecer en situaciones de riesgo o donde muchas veces sus familiares o personas muy cercanas a ellos los ponen en peligro. Las extorsiones, desde el punto de vista que son las más comunes, las telefónicas, regularmente va a ser en el sentido de violencia psicológica, con agresiones verbales, aprovechándose de la buena fe de las personas, ¿sí? Hasta donde las víctimas más comunes en este tipo de delitos son las personas de la tercera edad, engañándolos con que tienen un familiar detenido en la frontera, en la aduana y necesitan dinero, con el famoso de que soy tu tío, necesito dinero porque me tienen detenido, soy tu sobrino, abuelita, y ayúdame por favor. Y ahorita en la actualidad pues nuestras personas de la tercera edad están en casa, muchas veces por el virus que no termina de la pandemia, y el extorsionador se convierte en un victimario
que de cierta manera se le facilita cometer los delitos. Este tipo de delitos me llama a mí mucho la atención porque las víctimas no son escogidas solo de un sector, sino son al azar. ¿Cómo al azar? A través de directorios telefónicos, redes sociales. Si recuerdan, hace algunos años existía la famosa agenda, esos libros que repartían en los domicilios, llamadas agendas telefónicas, donde pues aparecían los números de teléfono, las calles, a nombre de quién estaba el número telefónico, y fue una manera pues de estar localizando. A mí me tocó atender muchos servicios donde llamaban, se encuentra Jesús Ortiz, y de repente uno se queda pensando, ese es mi abuelito, ya murió, ya falleció. Entonces, ¿hasta dónde encuentran esos datos? A través de la agenda, donde las personas que hicieron el contrato del teléfono aparecen como titulares de esa línea telefónica, ¿sí? Regularmente, otro tipo de extorsión son con argumentos menos agresivos, como por ejemplo el ganador de un sorteo, que te dicen, Víctor Ortiz, sí, dígame, pues usted se acaba de ganar 5,000 pesos. Y lo único que tiene que hacer es depositarme 2 tarjetas de 500 pesos a este número telefónico. Y voy a necesitar su credencial de lector, su comprobante de domicilio, y pues corre tiempo en su llamado. Y ya la gente va y los compra, los deposita, y resulta que ese número ya lo dieron de baja, no existe, y la persona se ve extorsionada como tal. Otro ejemplo, las campañas publicitarias, las fundaciones altruistas que de repente deposita esta cuenta bancaria y usted va a obtener un recibo, usted está ayudando a las personas enfermas con cáncer, mire la asociación Canica Azul, y deposita, y a la hora te das cuenta que son cuentas bancarias que no existen. Por eso, ¿qué tan importante es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público regule todo este tipo de situaciones para que los ciudadanos no se vean perjudicados en su economía? Otro tipo de extorsión son las amenazas, engaños, inclusive se maneja a través de depósitos en tiendas departamentales. Hay tiendas que te dicen, nada más de 8 a 10 de la noche puedes recibir dinero, depósitos o transferencias, ¿sí? ¿Hasta dónde? Yo lo veo ahorita en la actualidad muy peligroso eso de las transferencias bancarias, porque por un número que escribas mal, por un dato que de repente no lo hagas correctamente, el dinero ahí queda y se convierte en fraudes que son por muchos miles de pesos o por menos cantidades, mas sin embargo se da el delito como tal. Bueno, quiero hablarles una vez de entender este delito de la extorsión como delito patrimonial. Quiero hablarles un poquito acerca de lo que nos dice el Código Penal Federal. El Código Penal Federal en el capítulo 3 bis nos habla precisamente acerca de la extorsión y dice, artículo 390 a la letra, al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando algún perjuicio patrimonial. Fíjense hasta dónde la figura que nos implica el derecho penal pues es bastante clara. Desde el hecho de que te obligue, toleres, causes algún perjuicio, está hablando que está lacerando a través de una conducta tipificada como tal en la ley. Y dice la penalidad que se le aplicarán de 2 a 8 años de prisión y de 40 a 170 días de multa. Pues yo creo que es de reflexionar sobre todo y hacerle partícipe a la comunidad, que es un delito, pero también estamos obligados como ciudadanos a fomentar la cultura de la legalidad. Bueno, vamos a darle ahora el enfoque. ¿Qué nos dice el Código Penal del Estado de Jalisco en el capítulo 3 y en el artículo 189? Dice, comete el delito de extorsión aquel que mediante la coacción. ¿Qué es coacción?
ofensas, agresiones, amenazas. Exija de otro la entrega, envío o depósito para sí o para un tercero de cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Fíjense hasta dónde el Código Penal me lo habla más claro, más certero de cómo está viviendo la sociedad ahorita y sobre todo que está siendo dañado por este delito tan grave, porque el hecho que las personas que con tanto trabajo se hacen de sus cosas, pues sean víctimas de la delincuencia. Dice, el mismo delito cometerá quien bajo caución, nuevamente, exija de otro la suscripción o destrucción de documentos que contengan obligaciones. Rompe la letra de pago, rompe el recibo, mira, si no, te las vas a ver conmigo, vamos a lastimar a tu familia. Estamos hablando que es parte de la extorsión y lo dice el Código Penal del Estado de Jalisco. En el artículo 189 dice, aquí ya forma parte la Procuración de Justicia. Al agente del Ministerio Público, de la Policía Investigadora o de las Policías Preventivas, que practique la detención de una persona con el ánimo de intimidarla, provocarle un daño o perjuicio de carácter patrimonial. ¿Hasta dónde? También los servidores públicos de cierta manera, si actúan fuera de la legalidad, tratando de extorsionar a los ciudadanos, también hay un apartado donde se les sanciona. Pueden ser despedidos, pueden ser inclusive separados de su cargo y ser detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente. Por último, nos habla en este delito de extorsión, o bien para obligarla a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio para sí o para otro. Se le sancionará con una pena de 3 a 8 años de prisión, destitución e inhabilitación del cargo. Si se fijan, aquí hay consecuencias más graves, lo que es la destitución e inhabilitación del cargo. Quiere decir que durante cierto tiempo, o definitivamente, si el juez de juicio oral lo determina, no podrá ejercer su oficio o profesión. ¿Qué tan importante es recalcar todo esto en relación